Les va? Muy buenos días. Como siempre, tardes, noches. Ya no sé en qué nos encontramos nuevamente para el deporte. Yo voy con el fútbol y sus ídolos. Espero que les ocurra, que les haga cara de lo que yo les voy a decir, ¿de acuerdo? En este episodio, bueno, miren, vamos a ver, en selecciones, por ejemplo, disputó dos ocasiones con la selección española de fútbol marcando 17 goles, consiguiendo así el mejor promedio goleador de la historia de selección. Estoy hablando de un jugador, de uno de tantos en el fútbol soccer. Además es el único jugador que marcó 5 goles en un partido oficial. O sea, con la selección española, básicamente. También jugó con la selección asturiana, por ejemplo, el 15 de junio de 1934. En un partido contra la selección mexicana, marcado uno de los dos goles asturianos, vamos a decir, ¿no? O sea, estoy hablando de Marcial Ortiz. Ese es Marcial Ortiz, ¿no? Que está discutiendo con Lángara, por ejemplo, en un momento dado le vi una fotografía con él. Miren, Marcial dijo que cuando llegó a la Ciudad de México, básicamente, lo que él pensaba, solo trajo, digamos, la ropa, que llevaba el dinero, que le enviaron también por su boleto también, ¿no? Cuando logró ganar sus primeros 30 pesos, que le parecieron millones, por supuesto, en los años 30, 1930, ¿eh? Dijo que con 3 pesos que ganaba en la compañía eléctrica del fútbol, si incluso llegó a invitar a una chica, por ejemplo, una chica a la heladería, por así decirlo, ¿no? Muy sencillo, pero con mucho porte, ¿no? Mire, en la empresa eléctrica, o sea, en Necaxa, estoy hablando de Necaxa, ¿eh? En la empresa eléctrica trabajó como ayudante de mecánico cuando ya estaba en el Necaxa, ¿no? Ganaba 3 pesos, 3 pesos por evento al principio, ¿no? No había, por ejemplo, no había pagos mensuales, pero a medida que el equipo fue mejorando y ganando partidos, pues llegó a ganar hasta, no sé, 100 pesos, imagínense nada más en ese entonces, por partido. Muy, muy buen dinero. O sea, hasta 500 pesos, si usted quiere, me lo imaginaba millonario en ese entonces, ¿ok? Miren, cuando Marcial, ¿cuál Marcial? Marcial Ortiz, ok. Cuando Marcial habló con Pichojos Pérez en el Necaxa, le dijo que ahorita estaban ganando, o sea, comprando cervezas, mientras escuchaban cantar, mientras, no sé, el Necaxa creía como la espuma en su calidad y logros dentro de una hermandad de un equipo ejemplar. O sea, antes de su consagración con el Necaxa, jugó 2 años con Atlas, con Atlas, no sé, a los 20 años, ¿no?, que tenía de edad. Ingresó, por ejemplo, a las cofradías ganando y perdiendo con Barracas, ¿ok? De 4-0. Y también con Hungría también, TKD o Bellavista, por ejemplo, también de Montevideo. Pero el amor por las, no sé, por las electricistas fue para siempre. Él lo dijo, para toda la vida, para nunca jamás. Es lo que digan y es algo muy bonito, ¿no? De escucharlo. Por ejemplo, miren, otras memorias memorables fuimos, por ejemplo, ante Racing de Madrid, cuando lo derrotaron en 3 goles a 1 en 1933, hace mucho tiempo, ¿no? Necaxa le ganó al Audax de Santiago de Chile, por así decirlo, ¿no? En lo que fue el primer encuentro internacional del ganadero de Agualuco, como se le llamaba, por ejemplo, a Marcial, por así decirlo, ¿no? Mire, cuando se proclamó este campeón de 1935 en el Necaxa, Asturias perdió ante el Necaxa 4 goles a 1.
Los campeonatos siguieron, por ejemplo, en 1936 y 1938, por ejemplo, cuando se enfrentó al Barcelona en España en 1937. O sea, sin perderse la derrota por 2 goles en casa ante la selección española, definitivamente, ¿no? O sea, inclusive se reunía por ahí los 4 de los hermanos necaxistas, que eran ídolos para eso, ¿no? O sea, después del resultado final fue de, no sé, 4 goles a 2 a su favor. Lograron empatar al punto que para el segundo tiempo no volvió al terreno de juego por la vergüenza que tenía Marcial. Imagínate, por vergüenza, era vergonzoso Marcial, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, mire, entre los tristes recuerdos de Marcial, nunca olvidó cuando, por ejemplo, Estados Unidos le ganó a México en Italia. Eso sí, por 4 goles a 2. Sin olvidar que Calavera Ávila lloró a su lado por despreciar al rival norteamericano. Imagínense, hecho que les hizo risa y ofensa pública, ¿no? O sea, cuando los neoyorquinos estadounidenses con Donnelly, el verdugo le decían, de los mexicanos en Italia, llegan a México para enfrentar al Necaxa. Okay, el equipo, por ejemplo, el equipo mexicano se tomó la revancha ganando los 2 partidos jugados en 3-1 y 2-1 a los americanos, que los quería destruir, por supuesto, ¿no? Pero la gran acción de los americanos impidió por supuesto, la masacre, definitivamente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en esta cuestión de la historia del fútbol, Marcial no olvidó uno de los triunfos significativos de su causa cuando su equipo venció al Atlético de Bilbao, por ejemplo, ¿no? El parque estaba, por ejemplo, lleno y mucha gente quiso entrar pues, no sé, para presenciar este histórico encuentro. Después de que la selección española ganara al América, y por supuesto, la selección española, o sea, la selección española en México. O sea, así se suceden las cosas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y de repente normalmente se reunían porque 7 de los hermanos necaxistas para decir, pero ¿por qué no? Con nosotros no nos va a ganar. Miren, en el parque Calzada de los Cuartos, que hoy es el obrero mundial de la Ciudad de México, cuando entra, por ejemplo, al frente el campeón de Pichojos Pérez, o sea, con Aspiri, Estrada, el Chivo García, este otro, Hilario López Camarena, el Calavera Ávila, Julio Lores, el Perro Ortega y el propio Marcial. Estoy hablando de todos pues no sé, de los necaxistas, ¿no? O sea, nombres para los más insignificantes en la historia del fútbol mexicano. Pero ¿saben qué? Grandes, muy grandes. Mire, cuando se marca el primer gol de aquel histórico partido, Marcial le cede el balón a Hilario, quien le da un pase al joven García, quien cruza con un cañón, básicamente el cuadro español, para que Julio Lores marque el segundo. Y así permite a Pichojos, habilitado por Marcial, o sea, para marcar el tercero ante el alboroto de la grada, o de la gradería, por lo menos, ¿no? Miren, tras la desafortunada acción de Toño Aspiri, que permitió el único gol del Atlético de Bilbao, el arte y la buena gestión del Necaxa, o sea, el poeta Lozano, en una brillante jugada, marcó el cuarto gol. Imagínense nada más, fue una cosa impresionante, ¿no? Porque mira, al finalizar aquel histórico partido, los jugadores y el técnico Ernesto Pauler fueron paseados por el estadio, por la afición, como no si fueran toreros, quienes hicieron, no sé, un trabajo increíble. Entonces, bueno, Marcial había logrado no solo controlar el balón rojo de Gorostiza, ¿eh? Sino también orquestar un imponente ritmo de juego
al lado de Calavera. O sea, entre la llegada del balón y las veces avalanchas de su potencia futbolística, ¿no? Muchas avalanchas de la potencia futbolística. O sea, cuando Necaxa jugó en Guatemala, por ejemplo, logró anotar 21 goles, ¿eh? Es muy bueno, goleador. Para recibir los tres, solo tres, ¿verdad? O sea, se fue coronándose invicto. O sea, sintió que había ganado el mundial. O sea, Mantial, por ejemplo, en algún momento se arrodilló primero, en los primeros años, ¿eh? Totalmente. El triunfo del Necaxa fue tan importante como su carrera que el presidente de la República, ¿no? O sea, el general Cárdenas era el presidente de la República Mexicana, ¿no? O sea, les ofreció, por ejemplo, un banquete. Fíjense nada más, un banquete. ¿En dónde se fue? En Xochimilco, imagínense nada más. Un presidente que los quería halagrar y aplaudirles. El Necaxa era un estadio muy especial. Muy especial y aplaudido y querido por la mayoría. Olvídense de las Chivas, pero el Necaxa era especial, ¿no? Y sobre todo porque era Guadalajara en los 60 años, por lo pronto, ¿no? Por ejemplo, en el Guadalajara de los años 60 hay que mencionar, por ejemplo, al artífice del mediocampo. Vamos a hablar de las Chivas antiguas. Y de gran parte de los cimientos del campeón Sabás Ponce, quien en ese momento tenía, ¿cuántos años? 25 años. Pesaba, por ejemplo, 70 kilos, medía unos 73 metros, era soltero, por supuesto, y trabajó como supervisor de tequila, básicamente antes de convertirse en una estrella de fútbol, imagínense nada más, ¿no? Sabás Ponce fue seleccionado nacional, por supuesto, ¿no? Y tenía grandes cosas, el Sabás Ponce. Porque mire, Sabás nació el 13 de enero de 1938 en el seno de una familia de futbolistas. ¿Ok? Inició su carrera en el equipo vecinal, el GAF, por ejemplo, de la Liga Interparroquial. Luego sorprendió eso, claro, por supuesto, por su elegancia de Sabás. Y casi cuando ingresó al equipo de Chivas, no sé en qué, en 1954, Sabás Ponce, imagínense nada más. O sea, él esperó su turno, por supuesto, en una posición que ocupan, por ejemplo, Tomás Balcázar o Chato Vázquez, ¿no? Cuando Ponce se lesiona, ocupa su lugar en 1955 ante Necaxa, por supuesto, lo que le permite o respetar en no sé, la alineación, por supuesto, su buen desempeño, que lo refuerza, por ejemplo, no sé, en su posesión, que era muy bueno, ¿eh? En su posición, Sabás Ponce, es extraordinario. Mire, cuando alguien busca la cima, le llega a él. Y Sabás también. ¿Al qué? Al enfrentar al Oro en su siguiente partido. Chivas perdió por 2-0, pero el buen desempeño de Ponce lo hace brillar magistralmente al marcar, no sé, 3 goles, con reconocimiento unánime. Sabás se consolida en el puesto de enlace interior, lo que le permite ser convocado, no sé, para la selección. Cuando venga a jugar contra Inglaterra, por ejemplo, cuando lucharon con Inglaterra, Holanda o Costa Rica, ¿no? O sea, el equipo este último con el que se le anotó como un jugador miedoso con Costa Rica, imagínense nada más. O sea, como, no sé, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, o sea, este último con el que se notó como le digo, un jugador miedoso, fíjense nada más, lo cual le fue un desagradecimiento totalmente. Miren, con Sabás Ponce, el Guadalajara consiguió su primer campeonato de liga, bajo la dirección de directores técnicos, ¿ok? Que reconocían su valor como Ross, Fequete o Javier de la Torre, ¿no? O sea, admirando siempre, por ejemplo, a Salvador Reyes, ¿eh? A Felipe Rubalcaba, también, no sé, a Javier Valdivia, también, digo, los reconocían y lo mencionaban ellos en todos los sentidos. Miren, el arquitecto
o la hormiguita Ponce, muere en los 84 años, ¿ok? 1984. Clonando la historia del propio campeón que le cubre las espaldas, considerando uno de los jugadores legendarios de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Lo que muchos no sabemos en la historia del fútbol es que por ejemplo, o sea, cuando un gol enlazado en Sausalito por Isorio Díaz, Chole Díaz, Isidoro y Díaz, abrió el camino para que la selección nacional ganara el mundial por 3-1 ante qué? Ante Checoslovaquia, nada más. O que, por ejemplo, en el estadio de la ciudad universitaria, por primera vez, un jugador rompió el travesaño, que era de madera, por supuesto, colgándose de él. Esto pasó, por ejemplo, entre Partizan y Sao Paulo. Quien, no sé, que rompió, por ejemplo, el travesaño fue Mustafa Ashamagic, o la regla de penalización que se consideró gracias, no sé, a una demanda de la Asociación de Fútbol de Frisch. Y esto, perdón, en 1892, imagínense nada más. O sea, el poder de los jugadores brasileños, hablando de los brasileños, en el fútbol de Brasil, el poder de los jugadores brasileños que nacieron para qué? Para triunfar en el fútbol, ha sido aceptado desde hace mucho tiempo. O sea, en los años 60 brilló uno de ellos, número uno, que fue símbolo de la selección por sustituir en un mundial ¿a qué? A Pelé, ¿ok? Que jugaba en el club. O sea, se llama Vasco da Gama, ¿ok? Regatas antes de, no sé, de proyectarse no sé, en el equipo europeo, básicamente, ¿no? Que era el Amarildo, por ejemplo, Amarildo Tavares de Silveira, o sea, el Amarildo, muy importante, ¿no? Amarildo Tavares, muy importante. Este nació el 29 de julio de 1940. Goleador del, perdón, goleador del Botafogo que jugó en el Milán. ¿Cuándo qué? Cuando se enfrentó a la Roma, supo superar el marcador contrario de 2-0 para dar a su equipo una inesperada victoria ante el goleador italiano. 3 goles que marcó en apenas 15 minutos. O sea, desde el minuto 14 hasta el 30, nadie había logrado este desafío. O sea, tenía la capacidad goleadora de Amarildo, nada más. Por ahí se aparece el América de México, para nada, ¿no? Pues sí, pero se vislumbra mucho el América de México, ¿no? Porque miren, el América de México, hablando de él, en los años 60 presentaba posibilidades y contrastes. Este equipo surgió de la fusión de los equipos, por ejemplo, Unión y Récord. Para no decir que todo sabe, no es cierto. El América surgió de los equipos Unión y Récord, básicamente. Sumándose al grupo de alumnos del colegio marista, básicamente en la gran época de los cremas, En la gran época de los cremas, el colegio marista, que se remonta, por ejemplo, a los años 20, cuando ganó, por ejemplo, 4 campeonatos, No, súper exitoso. No, sí ganó, pero hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Miren, aquellos jugadores que pasaron por sus filas en América son recordados como, por ejemplo, como Vial, Vera, Disco, otro, la Bruja Gutiérrez, entre otros, ¿no? De campeonatos que ganaron fueron en 1924, 25, 26, 27 inclusive. En torneos de copa, por ejemplo en el 1938, en 54 y 55, como en 1963. Alcanzado, por ejemplo, en los años 60, el segundo lugar en 1961, ¿no? El tercer lugar en 1962 y como el segundo lugar en 1963 el América. Digo, para que vean, ¿no?
Mire, el presidente de la América, muchos sabían, ¿eh? Era Guillermo Cañedo, ¿ok? Los que sabían, y los que no, pues estoy ubicándolos, ¿no? Ellos jugaban en la ciudad, ¿qué? Universitaria, todavía antes de un estadio muy grande, en la ciudad universitaria. Y el director técnico era Alejandro Scopelli. O sea, tenían jugadores como Severo de, no sé, le voy a decir varios, en ese, o sea, jugadores en ese entonces para la México, ¿eh? Primero, Severo de Sales, Juan Bosco Martínez, Víctor Mendoza Orozco, José Alves dos Santos, ratifico, el Sague, el famoso Sague, por supuesto, ¿no? También Pedro Najera Pacheco, Alfonso Portugal, Fernando Cuenca, no sé, Alfredo del Águila también, Gonzalo Javier Fragoso, fue muy importante, Francisco Moacir y otro muy buen portero, Ataulfo Pablo Sánchez, Ataulfo, muy bueno. Ay, ok. Severo González fue un defensor de derecho que nació el 28 de noviembre de 1941. Ok, en Chapala Hidalgo, en Jalisco, ¿no? Jalisco, se ha considerado duro y poco delgado. En cambio, Juan Bosco fue un defensor central que nació el 2 de agosto de 1935. ¿En dónde? En Guadalajara, Jalisco. Sobre todo, muy apoyado, apoyado eficazmente. Por ejemplo, miren, Víctor Mendoza Orozco nació, por ejemplo, el 24 de octubre de 1940. Era un clon de clase media y disparaba con frecuencia al arco. Mientras que Sage, quien nació el 10 de agosto de 1934 en Bahía, Brasil, o sea, procedente del Corinthians, fue un gran delantero en América, con grandes poderes. Pedro Nájera Pacheco, que nació, por ejemplo, el 3 de febrero de 1930 en la Ciudad de México, o sea, un mendo de contención cortando el juego contrario. Otro más, por ejemplo, Alfonso Portugal Díaz, es otro más, que jugaba ¿de qué? Central, era central, nació el 21 de enero de 1934, en la Ciudad de México, por supuesto, jugando con Poza Rica y América, donde es cerebro. Cuando defiende, porque rompe todo lo que se le pone al paso. A diferencia de Fernando Cuenca, que era lateral izquierdo. O sea, que Fernando Cuenca, que nació, por ejemplo, que el 7 de abril de 1930, en la Ciudad de México, por supuesto. O sea, no estaba en el mejor momento en ese momento, pero aún así era un defensor fuerte. Y sobre todo defendía muy bien a la América, ¿no? Vamos a dejarlo por ahí, son muchas cosas que le he dicho del América, ¿no? Pero no importa. De lo que yo vea, de la historia, no solamente del fútbol y sus ídolos, sino también de algunos equipos como el América, ¿no? Y cómo surgió en la América y qué es lo que lo que controló en su vida. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien en todos, ¿eh? Con toda su familia y con todos sus amigos. De acuerdo.